y que nos hizo crecer a nivel mundial, así como por su entrega, su profesionalismo y valores humanos. Estamos en deuda con nosotros mismos y con nuestra gente. Este club, con el plantel que tenemos, debe ocupar puestos de lo alto de la tabla, en donde hoy claramente no estamos. Y además debe acompañar esto con resultados. Se me movió y quiero leerles lo que realmente escribí porque así lo siento. Apelamos a la identidad rayada y al orgullo de pertenencia, así como al compromiso de que el equipo avance hacia el rumbo que nuestros objetivos trazan y estar enfocados en llegar lo más alto posible en ambas competencias en las que seguimos participando. Y por lo tanto estoy aquí hoy junto con Héctor para anunciarles a nuestro cuerpo técnico que por lo pronto estará encargado de llevarnos hacia ese destino mencionado. Un cuerpo técnico encabezado por una persona que todos ustedes conocen, como Nico Sánchez, con ellos, el compromiso de nuestros jugadores y con el apoyo de nuestra afición. Somos optimistas de que pronto estaremos más cerca de conseguir nuestros objetivos y de seguir sintiéndonos orgullosos de pertenecer al Monterrey. Era la historia de una muerte anunciada y yo pienso que fue justo que el equipo de Monterrey le diera las gracias porque... Ay, perdón, se me cerró. Claro, porque era justo, los resultados no acompañaban. Qué desastre. Soy fan de José Antonio Noriega generalmente, pero un tipo tan bien preparado como el Tato Noriega, leyendo un comunicado desde su teléfono, con la capacidad de improvisación que lo conozco desde jugador, era de los que mejores hablaba. Fue analista en una televisora durante muchos años, donde se supone debes de tener algo de capacidad de improvisación, más allá de su gran análisis táctico en su momento. No me hace pensar, yo entiendo que esto lo escribió él, pero me hace pensar que alguien le dijo entonces qué decir. ¿Alguien le preparó un speech para que lo leyera? ¿En serio? Eso no lo puedo afirmar, no lo puedo asegurar, no lo sé, pero así parece. Eso refleja. Todo mal en Monterrey. Obviamente, pues creo que era más que justo que Torrent no siguiera al frente de los Rayados del Monterrey y ha dejado su cargo. Nico Sánchez será el interino. Una vez más, ya lo fue. Tengo entendido que la directiva de Monterrey pretende apoyarlo, si es posible, hasta que acabe el torneo, porque no se van a tomar una decisión a la ligera para elegir a un técnico sustituto permanente por mucho tiempo más, un contrato largo otra vez, además de haber tenido que indemnizar a Torrent por darle las gracias. Y me parece una buena apuesta que sea Nico Sánchez, quien ya lo hizo y lo hizo bien ahí con los Rayados de Monterrey, un tipo institucional 100%. Y bueno, pues lo del Tato Noriega sí hoy deja mucho que desear en la manera en que se comporta ante los medios de comunicación. Por eso le hacemos la siguiente pregunta. ¿La conferencia de prensa de Rayados es el reflejo del club hoy? Esta conferencia del Tato que acaba usted de ver y escuchar, ¿es el reflejo del club hoy? Descargue el código QR, abra la cámara de su celular y lo dirige directo a votar en nuestra pregunta encuesta. Gracias por dejarnos entrar a su casa o a donde quiera que se encuentre a través de la señal de Fox Sports. Carlos Hermosillo, ¿cómo estás? Ahora empezás por mí. Yo sabes que yo soy distinto. Gustavo Mendoza, qué gusto saludarte. Igual bien? a mis compañeros y a todos en casa. Bien. Me extraña a mí también de Tato, que tengo un cariño muy especial. Lo quiero muchísimo, pero me extraña porque sé de la capacidad que tiene. Pero bueno, suele suceder. Lo que a mí me sorprende es que siempre hablamos del técnico, de los jugadores, pero en Monterrey hay algo más que todo eso que también son responsables. Hay un consejo deportivo
que avala las contrataciones. Solamente te voy a dar algunos datos. Cuando llega Tato, tenía hasta Bucetich, corre a Bucetich. Trae 3 técnicos entre el Tano Fernández y Martín de Michelis está Nico Sánchez. Sí. Y traen 30 jugadores. 30 jugadores. El Tato ha llevado 30 jugadores. 30 jugadores. ¿Sabes lo que es eso? Un montón, mucho dinero. Muchísimo. Y ¿Y sin qué ha continuidad, pasado? Sin continuidad. No ha pasado nada. La gente de Monterrey se molesta. No es con la afición, es con el equipo. Que les digo, pechos fríos, pues es la realidad. Un equipo que podría, y él lo dijo, que debería de estar dentro de los primeros 5 lugares, por supuesto. Que quisieran hacer lo mismo que hace Tigres, pero no les ha salido la fórmula. Y la verdad que sí, es el reflejo. La conferencia de prensa de hoy es el reflejo Completamente de lo que acuerdo. pasa con el club. Hoy, Completamente con los de Rayados de acuerdo. Monterrey. Muy bien, ahí está el voto de un hombre que además jugó en los Rayados de Monterrey, como Carlos Gran jugador y gran compañero. Hermosillo. ¿Y jugaste con el Tato? Sí, fue compañero mío. ¿En dónde? ¿Te acuerdas? En Atlante. En Atlanta. Muy bien. Eduardo de la Torre, ¿cómo estás, Yayo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Saludos para ti, para todos aquí en la mesa, la gente que está en No casa. recuerdo haberte visto en ese puesto leyendo un comunicado. Corrígeme, a lo mejor leíste alguno y no lo recuerdo. Pues a lo mejor yo tampoco me acuerdo y espero que no. Porque la verdad sí, leer una cosa que tú tienes casi la obligación de exponerlo, que es lo que tú estás... Porque lo importante no es dar la cara. Para mí es lo de menos. ¿Qué vas a decir? ¿Por qué lo vas a decir? ¿Y qué razonamientos tienes para tomar la decisión? Para mí esas son las partes importantes, ¿no? Yo conozco muy bien al Tato también. Fue mi director deportivo cuando yo estuve en Santos. Y yo entiendo que al Tato se le han hecho bolas muchas cosas. No sabe si quiere resultados, no sabe si la forma como quiere jugar es la que quiere implantar. Y también a veces se confunde con esas cosas, ¿no? Y termina tomando decisiones que para mí, no nomás los técnicos, también jugadores. Un equipo muy desbalanceado, un equipo... Mal armado. Si fueran puros delanteros, adelante, ¿no? Que no quieras defender, pero creo que ahora está pagando esos platos rotos, ¿no? De no tener claro qué quiere con los técnicos. Estoy entendiendo que dijiste que no tenía que haber corrido a Torrent, o estoy entendiendo mal. No, lo que yo trato de decir es que ya son varios. Okay. Y que en esos varios ha tenido, desde el que dice que lo corre por la forma, sacando excelentes resultados, hasta el que dice que lo corre por la forma y por los malos resultados. Okay. De las dos, ¿no? Pasando por algunas otras etapas. ¿Esta conferencia de prensa es el reflejo de Rayados hoy para ti? No, yo creo que Rayados es mucho más. ¿Cómo? Yo creo que Rayados es una institución mucho más arriba de lo que se demostró en esta conferencia. Pero lo que pasa hoy es el reflejo o no. Hoy, sin convicción, o sea, me estás sin diciendo por decisión, resultados tibio, de hoy, es que me cuesta mucho trabajo llevarlo a ese terreno, Okay, ¿no? está bien. Lo que uno declara con lo que está haciendo el equipo. Está bien, me sí, cuesta hasta mucho trabajo, pero bueno. Medio improvisado. Te la voy a decir que pareciera. sí. Te lo voy a decir que sí. Vas a decir que sí. Muy bien. Fabián Stay, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Gus, Carlos, Pollo, Yayo? Monterrey es una gran institución que han hecho el esfuerzo por intentar copiar en todo momento a Tigres. Sí. Están mirando por la ventana lo que hace el vecino, se le está quemando la sopa en su casa. ¿Me estás diciendo que Monterrey está obsesionado con Tigres? Sí. No, ¿cuál es el proyecto? Dime, ¿cuál es el proyecto? Y lamentablemente el Tato, que yo lo conozco y también lo quiero mucho, fue compañero mío en Santos, hoy se equivoca, pero mal, porque tenía que haber sido algo orgánico, no haberlo leído. Por último, imprímelo. ¿O no hay impresoras en Monterrey? ¿No hay presupuesto para Monterrey? No, pues además, para unas hojas. yo entendería ¿O le lo mandamos siguiente. nosotros, que lo mande para acá y se lo enviamos. Si es algo que tú escribiste, pues te lo debes de saber, ¿no? No, pero claro, sobre una idea, háblalo tú, expláyalo tú, dilo tú, con sentimiento, el compromiso que tú tienes con la institución. Yo creo que esto le puede costar hasta el puesto. ¿Tú crees? Yo creo que sí. ¿Tanto así? Por supuesto. Bueno, ya lo vamos a debatir. O sea, yo no quiero que se vaya por su otra, pero esto, para los dueños, Yo creo que es muy los deja muy sencillo. mal. ¿Qué? Yo creo que es muy sencillo. ¿Qué? Me equivoqué, tuvimos una mala decisión. O sea, simple. Es Y que el no técnico se necesitas tiene que ir y va. Y, o Oye, sea, si hay 2, 3 cosas que quieres decir, pues No, sí, pero tiene no. unos bullets Por eso, impresas pero- en una hoja de pero cosas nadie es importantes perfecto. y ya. Se No, equivocó y todos punto. nos equivocamos, definitivamente, estoy de acuerdo. Raúl Ortiz,
Querido Pollo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gus? Grandote, Fabi. Pollálogo. Pollo, ¿Cómo fue? El pollálogo. Esa es. Me gusta, me gusta. Para mí lo que hoy pasó con el Tato Noriega es un error histórico. Es un error histórico porque cuando uno verdaderamente siente las cosas, cuando uno verdaderamente... Y no digo que no le duela la situación, seguramente está desesperado. Seguramente intentó cuidar cada una de las palabras que quería decir, las pensó, pero hay que hablar desde el corazón. Creo que hay que hablar desde el corazón. Y le vas a hablar a la afición, porque le estás hablando a la afición, no al periodista, al reportero que está enfrente de ti. Le estás hablando a la redacción. Me parece que es tristísimo lo que ocurrió. Pollo, no hubo ni preguntas. No dejaron que preguntara a la prensa. Sí, pero ahí están. ¿No? O sea, Sí, no le no, estás está bien, hablando, pero- no le estás hablando al brother Ya, que pero tienes al enfrente. preguntar, ¿qué escondes? Que no dejando preguntar. A mí me Citas a la parece- prensa y no dejas A mí preguntar. me parece que hay demasiada presión en Monterrey. Insisto, como dije el otro día, tienen una afición extraordinaria que casi siempre llena el estadio. Tienen un estadio de primera, tienen lana, tienen todo para ser un equipo de los más importantes, pero les falta títulos, les falta mayor seriedad a la hora de fichar, mayor inteligencia a la hora de tomar decisiones y evidentemente les falta calentarse un poquito más el cuerpo, ¿no? Y yo Porque creo que hoy... como dice Carlos, es lamentable. Yo también coincido con él. Creo que el ponerte a leer un mensaje sí te puede costar la chamba. Eso lo dijo Fabu. O Fabián, sí te puede costar la chamba. Caray, es una pena, pero creo que a Monterrey le sobra presupuesto, pero le falta mejor personal, más capacidad en el Me personal. voy a regresar a yo lo te- que decías tú. Pero primero dime lo que me ibas a decir. No, que a mí particularmente, por supuesto que él es la cara de este proyecto, ¿no? Él es el presidente deportivo. Pero yo quiero hacer mucho énfasis en que detrás de todo eso hay mucho más gente que ha tomado decisiones y que a él solamente le presentan la gente que va a llegar. Y él tiene que dar el visto bueno. O sea, el Tato no decide. Primero, tendría que haber un proyecto. ¿Cuál es el proyecto? Nadie lo sabe. O sea, el Tato ¿A qué no juega? decide. ¿A qué vamos a jugar? El Tato es el presidente deportivo, pero el Tato, junto con un consejo que le presentan, le dicen, hemos evaluado con su inteligencia deportiva que este es el técnico ideal, por esto, estas son las capacidades y este es otro, y se toma la decisión, pero ya le llevan todo el tema. ¿Por qué ese consejo no sale en la conferencia de prensa con Porque él eso- y solo estaba Lara al lado de Porque él? eso es muy fácil. Eso es muy fácil. Porque pues, ¿para qué salen si ya lo tienen al Tato? O sea, lo están poniendo Yo no estoy en la disculpando. vitrina para que le Yo no estoy liquiden disculpando al Tato, ¿eh? No, Yo creo que todavía tiene su responsabilidad, pero me lo pusieron como perdón, como pato de feria para que lo fusilaran. pues sí. Y más encima él se termina equivocando, peor Y todavía. él solito pues, se mete el pie, ¿no? Pero mira, lo que estás diciendo, más que disculpar al Tato, es todavía más grave, ¿no? Claro, que no tome Decir decisiones. que no toma decisiones Sí. es una cuestión tú que sí es crees- lo básico para el puesto que ¿Tú tiene. crees ¿No? que es sí presidente toma deportivo. decisiones? ¿Perdón? ¿Tú crees que sí No, toma? no lo sé. ¿Tú Yo qué eso no lo crees? sé. Ya sé que no lo sabes, pero ¿tú qué crees? Yo creería que sí. Si Bueno, no, para qué eso está. Si no, ¿para Para qué eso está? Él fue a España Pero a buscar bueno, a Canales, Carlos a tendrá Oliver razones por Torres, las cuales puede decir fue a eso, y está convencer bien. a Sergio Pero- Ramos. No, él fue a España ya sabiendo a quién tenía que ir a hablar. Bueno, pero lo fue a convencer. Fue a hacer su chamba. A ver, en el papel, los jugadores que trajo, la mayoría de los jugadores que ha traído, porque, ok, nos vamos con Ramos, con Ocampos, pero ha traído otros que tampoco son cracks. No todo es el jugador rimbombante. También trajo a Guzmán, trajo a Ambriz, trajo a Arteaga. Aquí los trajo tengo a los Salcedo, 30, Jordi trajo a Cortizo, Yuca. Rodrigo Aguirre, Berterame, Víctor Guzmán, Sergio Canales, Oliver Torres, Brandon Vázquez, Gerardo Arteaga, Jesús Corona, Jorge Rodríguez, Tony Leone, Hugo González, Lucas Ocampo, Fidel Ambriz, Nelson de Osa, Santiago Melé, Johan o sea, Sí, pero no todos han sido a lo que voy bombazos mediáticos. No, bombazos como los que honestos. vemos acá. Estos son los 6 bombazos mediáticos que ha traído. En el papel, cuando los trajo, cuando llegaron a la final, porque llegaron a una final con el Tato y la perdieron con De Michelis. Cuando trajo a De Michelis, que no lo había hecho tan mal en River. Cuando trajo al Tano, que no lo había hecho mal en América. Cuando trajo a Torrent, pero que no lo había hecho mal. A ver, En San Luis. poner a competir al San Luis no es fácil, evidentemente, por el presupuesto que tiene. En el papel,
no lo estaba haciendo mal. Después con el periódico de hoy tenemos que decir que los resultados han sido patéticos y que la mayoría de los refuerzos no han Ahí te funcionado. va, en el San Luis tuvo 17 ganados, de 40 partidos, 17 ganados, 4 empatados y 19 perdidos. Sí. ¿Y sabes ¿A cuáles qué le ganó? hablas? Carlos, Es que es el San ¿sabes Luis. cuáles ganó? Los de local, nada. Por eso. No, pero Por tuvo un eso. semestre importante, el primero. Tuvo- El primer torneo. tuvo- Después- Que los ganó de local. A lo todos esos que los voy yo metió. es, creo que poner a competir al San Luis no es sencillo. Yo creo que la mayoría de los técnicos que han pasado por el San Luis firmarían más o menos esos números. Esos números no te alcanzan ya dirigiendo al no dirigiendo compares al el San Luis con Monterrey, Por la eso no, pero presión. lo comparo porque se Ahora, fue de lo- uno, hizo buen trabajo en uno para irse al otro. Lo que yo no entiendo es 30 jugadores, es casi 3 equipos titulares. Casi. Casi Que 3. por cierto, de los números del Tato, es el Torrent, que peor porcentaje de efectividad tiene. 38 partidos sin repetir alineación. 38. Mira, O sea, hace había rato mucha dijeron, confusión en él hacia el plantel y el plantel hacia él. Porque yo vi un plantel, sobre todo en el último partido, más caído de lo normal, sin ánimo, sin ganas. mira, Porque hace ya no rato creen al escuché que técnico. dijeron que todo el mundo tiene derecho a equivocarse, está Sí, bien. sí. Pero 4 veces seguidas, Te estás hablando del Tato. 4 veces, sí, claro, entonces ¿de quién? Pues claro, 4 veces seguidas ya no es lo normal, Sí. ¿no? Sí. No es que una sí, una no, y un buen campeonato y otro no, salvo esa final a la que se refería Pollo. Pero la verdad sí, o sea, y ya ni hablemos de los... Porque no nomás han sido esos bombazos que han fracasado, han sido también jugadores de moda. Que de repente se pone de moda un jugador y se lo traen luego y luego, ¿no? Víctor Guzmán, ahí va el nuevo central de la selección, todo eso, ahí lo traen. Oye, ¿se Y acuerdan traen de a esto? otro, Brandon Vázquez, ¿te acuerdas aquel Claro, que el era Superman delantero. y que iba a solucionar todo? ¿Se acuerdan de esto, de Sergio Ramos? El que me dio permiso fue Tato. Que deje de vender humo y que deje la prensa. Que se dedique al club, sus jugadores y a darle una alegría a la afición que se lo merecen ya. Permiso también le dio a otros jugadores, pero eso no lo dice y lo tapan. Todo lo mejor a Rayados, siempre arriba el Monterrey. Insisto, yo creo que los movimientos que ha hecho el Tato y la directiva de Monterrey en el papel no han sido buenos. Después, o más bien han sido buenos, y yo creo que la mayoría de los equipos lo firmarían en México, la mayoría. Después hay que decir otra cosa. Torrent, teniendo un plantelazo, se dedicó más a ningunear a la prensa, a ningunear a quien opinara en contra de él, que a preparar a su equipo para jugar bien al fútbol. Porque con el plantel que tiene, podemos creer que está desbalanceado. Sí, a lo mejor sí. Pero con el plantel que tienes, tienes que jugar mucho mejor. Tienes que jugar mucho mejor. Los técnicos muchas veces logran potenciar jugadores, cualidades, no solamente con verso, con acciones. Si te digo, oye, haz esto, y lo haces y te sale, ¿qué crees? Le vas a creer al técnico. Y para muestra, por ejemplo, lo que hace el Turco Mohamed. El Turco Mohamed no necesita 3 años para convencer. El Turco llega y te convence, punto. Jardine llegó al América después del San Luis y ganó 3 títulos. Milito llegó a unas Chivas desahuciadas y ahorita las tiene compitiendo. Sí. Anselmi llegó a Cruz Azul y lo logró hacer jugar muy bien. Después no ganó. Pero lo que voy es, ganar y perder es parte del deporte. Pollo, pero ¿cuál es el factor convencer común? al jugador... ¿Cuál no es los el tenían factor convencidos. común en Rayados de Monterrey? Porque han sido 4 técnicos con 4 estilos diferentes. Para mí las contrataciones. Y el Porque factor hablamos común de son los las bombazos. contrataciones. O sea, ¿son malas contrataciones? Pero tú dime, Chávez, Ambriz, Reyes, Aceves, son como jugadores como para Monterrey que tienen un capital muy amplio. Yo no quiero demeritarlos, Roberto de ¿no? la Rosa. Pero para mí son como para otro O sea, tipo ¿es de la equipos. la obsesión que tienen por competir Siempre. con Tigres? No, pues qué triste, ¿no? ¿Es eso lo que les está afectando? Yo no sé, los títulos también. El querer conseguir títulos a base que construyan un poco. Pero, El mejor gol que han tenido salió de sus fuerzas básicas, el mejor, Fimbres. Que una vez Carlos lo resaltó mucho, ¿no? Yo la verdad lo veía y dije, bueno, pues a ver si se sostiene. No juega porque tiene mucha competencia, pero cada que entra rinde. Es su mejor jugador. Siguen trayendo jugadores que de repente piensan que los van a solucionar. Mira, de Piensan que con estos. de la llegada del Tato, un subcampeonato de liga, un 4º lugar en la Leagues Cup, mientras que Tigres una liga,
campeón de campeones, un subcampeón de liga y 2 semifinales de CONCACAF Champions League. Es que, a ver, Todo le ha ganado Tigres. yo algo a no Monterrey. entendí de lo que dijiste ya yo, con todo respeto, es, decimos que está mal organizado, que está desbalanceado, que es un equipo con demasiadas estrellas. Después traen, porque tienen que tener otra clase de jugadores de un nivel inferior, Obreros, por a decirte. Cebes, a De La Rosa, a Fidel Ambriz. Entonces, no todo puede ser Déjame, estrellas. no, pero déjame por qué te digo desbalanceado. Sí. Porque las estrellas que traen al cuadro bajo no. Porque creo que Tato se ha obsesionado tanto por ser espectacular. Ya lo demostró con Bucetich, que siempre quiere traer a las estrellas pero arriba. trajeron- Siempre. Te lo puedo entender, pero trajeron a Ramos. Fue goleador. Espérame, Goleador. Estrella, Goleador, ahora. era una estrella. Espérame. Trajeron en el momento, cuando vimos que venía Ramos del Sevilla, yo no vi a mucha gente decir, no, Ramos es probablemente Yo uno sí de lo los dije. 3 mejores centrales en la Permítame- historia del fútbol. No, Permítame, pero estabas hablando también lo de dijimos varios. Estabas hablando de la Varios sí lo historia. dijimos. Arteaga. Con Ramos fuera del equipo. Arteaga era una buena contratación, Se ¿o no? revisa- Sí. ¿El Titán Salcedo era una buena contratación, o no? Titán ¿No era Salcedo el no. Titán? Arteaga sí. No. En el papel ¿Fidel parecía Ambriz muy no era una buena contratación? Pero ¿El Corcho no era una buena contratación? En el papel. A ver, no todo puede ser Medianos. traer. ¿O qué queremos que traiga? ¿Qué queremos? O sea, Yo estoy de acuerdo contigo, ¿qué Pollo. jugador queremos que traiga para decir qué defensa nos gusta? ¿Rudiger? No, no va a venir, está jugando en el Real pero, Madrid. Pollo, O sea, hay diferencias. bueno que no viene, Es la Liga porque Mexicana. no anda tan bien. Es la o a Cubarsí, no lo puede traer, juega en el Barcelona. Tiene que traer a jugadores ad hoc a la Víctor Liga. Guzmán, seleccionado mexicano. Bien. Arteaga, seleccionado mexicano. Bien. Aguirre, seleccionado mexicano en alguna. El Titán. Medina, seleccionado colombiano, colombiano. en muchas El Sí, oportunidades. Titán Fabián, igual. pero eran los de Entonces no moda. digamos ¿no? que es un Melé, el equipo portero diferenciado. que Melé que no juega seleccionado uruguayo y no juega. Es un equipo Titán frío seleccionado en el que no otro. transmite mucho. ¿Qué dijiste de Melé? ¿Seleccionado qué? Es un equipo frío. No, de Melén no. No, si es un equipo frío, no tiene solución, llegue quien llegue entonces. Pero es ya frío el no- equipo. Pero no ¿Cuál va han a ser la llegado solución? malos defensas. El equipo no está. No llega, para mí no ha llegado el técnico idóneo que los haga jugar Yo- bien. yo Que estoy lo, Después de acuerdo con 4, Yayo. a ver, dígame cuál va a ser el idóneo, ¿no? A ver, pero- Dame las características pero para ver dime cuál es el quién- idóneo. Yo quién- estoy de acuerdo con espectacular. Yayo. En la parte baja. ¿Quién podía ser más espectacular de todos? ¿De los que pueden llegar o de los No, que...? de los que llegaron con el Tato. Tal vez lo que había mostrado un El poquito Tano. el Tano. Sí, Pero tampoco pudo. pero si tú te condenas cuando sacas al técnico que más resultados te había dado y dices que son las formas, que es porque quieres ser espectacular, tú supones que a los que siguen Claro. iban a cumplir con ese requisito. Por eso te estoy diciendo. Y yo creo que por eso ha contratado a las estrellas máximas, yo sigo insistiendo, de medio campo para adelante. Ah, no, eso está claro. De medio campo para adelante. Pero Pero esos atrás jugadores atrás no están mal. Desbalanceando Pero atrás completamente tampoco, ese equipo no. que Ahora- no defiende, que no se apoya Pero te y estoy simplemente nombrando Ya quiere- yo dice que los seleccionados. jugadores de moda. Puedo entender que algunos pueden ser de moda. Pues ¿quién te gustaría que viniera a Monterrey que no fuera de moda, que le pudiera funcionar? Porque los que dijimos atrás, Aguirre, Estefan Medina, Víctor Guzmán, Arteaga, esos no son de moda. No son leyendas absolutas del fútbol mundial, pero me parece que son jugadores que cualquier equipo de la Liga MX en ese firmaría. momento, en ese momento sí, En sobre ese todo. momento. Hoy no. El Hoy- mismo costo que le mete a los de arriba, Sí. podría meterles a los de abajo. Pero es que son y se ve puras que no. figuras, ¿no? No están Y diciendo se ve eso. que no. Sí, sí. O sea, Sí, se ve desbalanceado, le faltan obreros. Por cierto, yo así lo veo. Por cierto, qué Por supuesto favor que es- le hizo Monterrey a las Chivas arrebatándole a Domenech Torrent para que pudieran traer a Milito. No, no, qué no. favorzazo Qué le favorzazo. hicieron a Guadalajara. La verdad, pues. La verdad, ahorita Y estoy a, en y a- y Guadalajara a- y a quién Puma sabe le hicieron qué. otro favor porque les quitaron a Anthony Marcial. A Marcial, claro. Marcial, es que. Y lo que estaríamos hablando si fuera este caso de Torrent con Chivas. ¿Sabes a mí que... Y si fuera Milito en Yo Monterrey, lo- bueno. Yo pues creo otra que, cosa a sería ver, se también. equivocó el técnico y todo. A mí lo que me parece un absurdo y es penoso es que se la pasó hablando de yo en Europa con Pep Guardiola, con Arteta. Estuve en el City, estuve en el ¿Cómo no es sé qué. posible que golpeen a Efraín? O sea, habla de tu equipo, compadre. ¿A qué juegas? ¿A qué juegas? ¿A qué juegas? Y luego todavía cuestionando a un periodista que le hace una pregunta que él tiene que contestar. Que le dice, ¿sabes cómo juega Cruz Azul? Por favor, Sí. por favor.
Sí. Es ridículo. No, bueno, desde el discurso del día que llegó en Monterrey y dijo que no era el máximo reto en su carrera, Ay, que- ponle que no diga el máximo, pero uno de los mejores retos de mi carrera, por lo menos. Hay que ser más inteligente. Ahí ya iba perdiendo más 0-2. políticamente correcto. 0-2 Hay veces que iba toca quedar perdiendo. bien, pero es muy agrandado. El 0-2. problema de todo. Y yo creo que Torrent, con estas declaraciones y con estos resultados, yo creo que Torrent, de los equipos importantes de la Liga MX, tiene la puerta cerrada, ¿eh? Dime, no el día sé, que llegue, imagínate no sé, que Cruz pollo. Azul, América, sé. Chivas, Toluca lo quisieran y ahí vamos a ir a, ver, preguntarle. pollo. No Oye, súbete el debería, máximo pollo. reto. Si digan, no, No esto es tengas una poca medianía. memoria. ¿Te No acuerdas deberían. de Fernando Gago? Sí, Que no va a volver. ¿Cómo va? Y volvió a Necaxa. pero yo estaba seguro que pero- iba a- No, pero sus Por eso digo que Torrent, diferente, ojalá y no vuelva, pero seguro va a volver. Pero jugaba bien en los equipos de Fernando Gago, ¿eh? Sí, Ojo. llegó a jugar bien, sí. Y ahorita que salía esta pregunta de lo de Tigres, es un problema también de Monterrey muy grave. ¿Cuál? Pues que quiere solucionar una batalla local en un campeonato nacional que tiene que competir en muchos frentes. Piensan que simplemente superando a Tigres, ya con eso. Y con lo de Guiñac y con lo que tú me digas. O sea, es algo, un objetivo muy pobre, creo yo. Sí, yo creo que Muy pobre. debería de tener con este trabajo, con cómo se comportó con los medios, con la prensa, probablemente hasta con los directivos y los jugadores internamente, debería de tener cerradas las puertas del fútbol mexicano. Pero es tan agradecido o tan benévolo o No. tan noble el fútbol mexicano que no tarda el año que viene alguien en buscarlo otra vez. No es benévolo, es que tenemos poca memoria. Eso, tenemos poca memoria. Y viene el clásico para Monterrey, que debuta Nico contra Querétaro primero y después va a visitar a los Tigres el fin de semana en una olla de presión que estaba hirviendo. Le han quitado un poquito de presión, pero ahora Nico, ¿cómo hace para enderezar este barco? ¿Conoce el plantel? Eso sí. Los tiene que trabajar. tiene en todo la que parte, ganar, la parte, ¿eh? la Sí, parte eso. de Tiene todo carácter, que ganar, de eso. personalidad, en la parte física, porque yo veo este Querétaro. equipo que se cae de repente, que no tiene una presión alta, que no es constante en su ritmo, en su volumen de juego. O sea, le falta mucho trabajo. Pero el Querétaro, Querétaro lo tiene a modo. Ojo. como para recuperar un En poco. casa lo tiene a A modo ya no modo. tiene nada, ¿eh? A modo ya se le acabaron. Ojo, ya no hay- Bueno, pero es un rival en tu casa sí, contra no, uno de los peores no, de planteles de la acuerdo. primera Yo división. creo que Nico tiene todo que ganar, no tiene nada que perder, se la tiene que jugar, los tiene que convencer. Si hace un buen trabajo, puede pasar, voy a poner el ejemplo, como Vicente Sánchez, que entró de bomberazo y se quedó todo el torneo. Es cierto. Y después, Como ya Guido. después verá qué pasa. O como Guido, pero Guido ya estaba, él no entró de interino. No, sí, Guido lo ya estaba fijo confirmaron. que se quedaba. Vicente era como pues, en lo que fichamos Sí. y Efraín y este y el otro y no Como llegó nadie. Siboldi, que fue campeón. Claro, o sea, Nico tiene la oportunidad de su vida de agarrar un proyecto. Es más, ¿se acuerdan que ¿quién fue? ¿El Tano? El Tano era segundo de también, la América. también. Sí. También. Estaba ahí No, en la 20, ¿no? En la En la 20. sub-20. Estaba en la 20, esperando a que se cayera Solari. Se cayó Solari, la agarró y ahí estuvo un rato. Nico tiene la oportunidad de meterle personalidad, poner en cintura al plantel, hacerlo jugar mejor, ojalá por la gente de Monterrey, porque tiene un plantelazo. Sí, a lo mejor desbalanceado y unas figuras y lo que tú quieras, pero casi cualquier rival del continente quisiera la plantilla que hoy tiene Puede ser. Monterrey. O varios de ellos sí. Y Bueno, lo que sí necesita el Tato es, carga tu celular, hermano. Nico Sánchez dirigirá Está el partido padre. de esta semana contra Querétaro y el fin de Ah, la semana tabla, la tabla. Lo que sí tiene es que el clásico. Perdón que te interrumpa. Lo que sí es que los rodearon bien, ¿no? Sí. O sea, quisieron llevarse a Veromesa, a Herbiti, en fin. Sí, sí. Una base con la cual él se apoye. Sí. Supongo, aunque haya ya estado en Monterrey en anteriores ocasiones, pues es Sí, novato completamente. No, totalmente. Y lo cobijaron con un cuerpo técnico que Así también es. conoce bien la institución. ¿Cuál es Eso el estuvo bien, resultado yo creo. de la pregunta? ¿Qué es lo que ha dicho la gente? La conferencia de prensa de Rayados es el reflejo del club hoy, contundente. Con la familia Vergara es excelente, los lazos, llevo 3 días aquí, pues, viéndome con mis amigos, cenando con mis amigos, ¿no? Al final es un sitio donde estuve 1 año y medio, pero fui feliz, mis relaciones son fantásticas con el club, en ese aspecto no hay ningún problema. Evidentemente cuando hay un proceso que evidentemente cuando hay un cambio pues todo el mundo piensa diferente, todo el mundo puede pensar diferente y esa es la realidad y la riqueza del fútbol, ¿no? Pero sí hay una cosa que realmente sí que me alegro, que toda esa generación de los Armando, de Inda, de Hugo Gambero, etcétera, etcétera, son chicos que empezamos nosotros con ellos hace 3 años.
hacer trabajos individualizados y que tú los ves que van llegando por gota. Y eso sí que es algo que yo creo que invertimos mucho tiempo, tanto mi equipo de trabajo como yo, en el fortalecimiento, en crear que soñasen, que tienen condiciones, que el jugador de Verde Valle está preparado. Y en eso sí que realmente hicimos mucho trabajo con las categorías inferiores. Y por lo demás, yo creo que tiene el camino, se le ve. Yo vi el partido de Toluca y creo que es un equipo que está compitiendo muy bien, está tercero en la clasificación, todos sabemos lo del Mundial, la previa del Mundial, si le van a quitar más jugadores, menos jugadores, pero eso ya depende de otras circunstancias, ¿no? Pero yo me alegro y de todo corazón, me alegro de que la Chivas le vaya bien y que esté ahí en lo más alto peleando. Hierro tuvo esto en Guadalajara, un repechaje, un subcampeonato, una fase de grupos del Leagues Cup, cuartos en la Apertura 23, con CACAF octavos y la semifinal del Clausura. Y habla justo, Raúl Pollo, me llama la atención que hable del proceso y del buen trabajo que dejó sembrado, porque eso no lo dice tal cual, pero lo dice entre líneas al afirmar las situaciones que comenta. Habla de proceso, de trabajo, pero es un proceso que él dejó tirado. Sí, se fue al petrodólares. Sí, se fue al Al-Nassr, ¿no? De nacer de Cristiano Ronaldo. Entendió que a lo mejor allá sí podía competir de otra manera. Acá no tenía las herramientas, pero probablemente sí sembró algo, ¿no? No todo habrá sido malo. Pero sí abandonó a Chivas, Fernando Hierro. Dejó tirado el proyecto a la mitad, evidentemente. Los resultados... A ver, un subcampeonato para Chivas, dadas las circunstancias, es petróleo. Ya si recordamos cómo lo perdió, estuvieron a 45 minutos de empatar en títulos al América. Después se pierde ese partido y pasa el tricampeonato del América. Pero, ¿cuántas finales ha jugado Chivas en los últimos 10 años? Una. Dos. La que ganó contra Tigres, que fue 2017. Sí. Y esta, 2022. Sí. ¿Por ahí? 10. Dos finales. 23. Dos finales en 10 años. Y una la consiguió él. Pues, sí, bravo, ¿no? Está bien, sí. ¿Tiene credibilidad ya lo que diga Fernando Hierro de Guadalajara o cómo lo recibes? A mí que me explique cuál es el modelo de desarrollo individualizado. Es muy fácil, ¿no? Y es una frase muy bonita. Pero hasta ahí. Si le hubiera ido mal a Chivas en este campeonato, todo lo que yo hice lo echaron a perder. Claro. ¿No? Sí. O sea, tiene todas las de ganar en este momento. Sí. Yo la verdad creo que esta situación deben de valorar lo que ha hecho el que está actualmente, ¿no? Porque no nomás es debutar, sí, también es apoyarlos, también es meterlos a jugar. Estos debutaron bajo la gestión de Hierro, Armando, González, Fidel, José González, Brígido, García. Vamos a hablar sin anestesia, sin suavizar nada y sin buscar culpables fáciles. Porque cuando un equipo como el América pierde 4-0 en casa contra Tigres y cuando Guadalajara suma 2 derrotas consecutivas ante rivales de jerarquía como Cruz Azul y Toluca, no estamos hablando de simples tropiezos, estamos hablando de algo más profundo, de lo que en el fútbol mexicano llamamos golpe de realidad. Y la pregunta que está encendiendo el debate es clara: ¿a quién le dolió más? ¿A las Chivas o al América? Porque perder no es lo mismo que perder con forma. Perder con contundencia, perder con autoridad del rival y sobre todo perder cuando creías que ya estabas de regreso. Empecemos por el América, porque el 4-0 en casa no es cualquier marcador, no es una derrota cerrada, no es un accidente aislado. Es un resultado que te obliga a mirarte al espejo. Venía de ganarle al Puebla y ya había sectores del americanismo hablando de resurgimiento, de reacción, de que el equipo estaba despertando. Y de pronto llega Tigres, te mete 4 y te dice, con toda claridad, calma, todavía no estás ahí. Ese es el golpe de realidad más fuerte. Porque no es solo el marcador, son las formas. Es la sensación de descontrol, es ver a los refuerzos que todavía no terminan de arrancar. Es ver que el funcionamiento colectivo no está sólido. Y sí, André Jardín tiene un colchón enorme, un tricampeonato que lo respalda, finales ganadas, autoridad construida en torneos anteriores. Pero eso no hace inmune al equipo frente a una exhibición así ahora. ¿Es esta la verdadera realidad del América? Algunos dirán que sí, que el equipo viene arrastrando problemas desde el torneo anterior, que no ha jugado bien, que la victoria ante Puebla fue circunstancial.
Otros dirán que no, que hay margen de mejora, que los refuerzos necesitan adaptación, que el plantel tiene calidad para recuperar nivel. Y aquí es donde entra el debate entre explicación y excusa. Explicar que un jugador recién llegado necesita tiempo para adaptarse a la altura, al ritmo, a los compañeros, es válido. Convertir eso en un blindaje permanente para justificar cada mal partido ya es otra cosa. Veiga, por ejemplo, llegó con etiqueta de solución, como ese 10 clásico que iba a ordenar el juego, a conectar líneas, a darle pausa y visión al equipo. Y lo que vimos ante Tigres fue otra cosa, un remate en todo el partido, más pases hacia atrás que hacia adelante, desconexión con los extremos, espacios mal ocupados. ¿Eso lo convierte en un mal fichaje? No necesariamente, pero se obliga a preguntarse si el planteamiento táctico lo está ayudando o lo está exponiendo. Porque no todo es individual. América ante Tigres mostró un mediocampo demasiado bajo, dos contenciones paralelos que no rompían líneas, extremos que recibían demasiado cerca, falta de profundidad real. Cuando el sistema no potencia tus refuerzos, el problema no es solo del refuerzo, y ahí Jardín tiene responsabilidad. No porque haya perdido un partido, sino porque en este tipo de derrotas se mide la capacidad de reacción. El americanismo históricamente ha sido implacable con sus entrenadores. Torneos con menos antecedentes le costaron el puesto a otros técnicos. Hoy Jardín tiene crédito, pero el crédito se administra con resultados. Ahora vayamos al Guadalajara. 2 derrotas consecutivas contra equipos de jerarquía. Cruz Azul primero, Toluca después. Y aquí el debate cambia de tono. Porque a diferencia del América, Chivas no fue goleado ni superado de manera aplastante. Ante Toluca hubo 30 minutos complicados, sí, donde el rival fue superior y golpeó temprano. Pero en el segundo tiempo, el equipo mostró reacción, generó opciones, tuvo goles anulados correctamente, exigió al arquero rival. No fue un equipo sin alma ni sin idea, y eso importa, porque el golpe de realidad no solo se mide por el resultado, sino por la forma. El proyecto de Milito, guste o no, tiene identidad. Se ve un sistema definido, un equipo que intenta jugar, que no se encierra, que presiona alto por momentos, que busca asociaciones. ¿Le alcanza para ser campeón hoy? Probablemente no. ¿Le alcanza para competir? Sí. Y ahí está la diferencia. Competir no es lo mismo que dominar. Chivas compitió contra Cruz Azul y contra Toluca, pero no le alcanzó. Y eso también es realidad. Cuando enfrentas a equipos que están un escalón arriba en jerarquía y plantel, el margen de error es mínimo. Toluca, con media hora de contundencia, te puede liquidar. Cruz Azul, con oficio, te puede sostener un resultado. Y Guadalajara todavía está construyendo ese nivel de eficacia. Ahora bien, el problema para Chivas no termina ahí. Viene la fecha doble, viene el clásico tapatío, y además está el factor selección. Si el equipo sigue jugando bien, si varios de sus jóvenes continúan destacando, van a ser convocados. Y ahí aparece otro desafío, profundidad de plantel. Perder 4 o 5 titulares en la recta final puede cambiar completamente el panorama. Algunos dirán que no debe ser excusa, que si eres grande tienes que tener reemplazos listos. Otros señalarán que es imposible que no impacte. Lo cierto es que cuando un equipo depende mucho de una base reducida, cada ausencia pesa más. Volviendo a la pregunta inicial, ¿quién tuvo peor golpe de realidad? Si analizamos el contexto emocional, mediático y simbólico, América. Porque el 4-0 en casa es un mensaje directo. Porque venía de una narrativa de recuperación que se cayó en 90 minutos. Porque los refuerzos que debían marcar diferencia todavía no lo hacen. Y porque cuando América pierde así, la repercusión es nacional. En cambio, Chivas perdió 2 partidos duros, sí, pero mantuvo identidad, mantuvo propuesta, no fue arrollado. Eso no significa que uno esté bien y el otro mal, de forma definitiva. Significa que el impacto del resultado fue distinto. América fue sacudido. Chivas fue ajustado. Son matices, pero en el fútbol los matices lo son todo. Y aquí viene la reflexión más importante. La Liga MX está en un momento donde nadie es intocable. Tigres puede perder 2 partidos y luego golear al campeón. Cruz Azul puede liderar con autoridad. Toluca puede liquidar con media hora brillante. Chivas puede jugar bien y aún así quedarse corto. América puede ser tricampeón y aún así recibir 4 goles en casa. Eso habla de paridad, de competencia, de que el margen es estrecho. La reacción ahora será clave. América tiene que demostrar que este 4-0 fue un accidente y no un síntoma. Tiene que ajustar sistema, exigir más a sus refuerzos, recuperar intensidad. Chivas tiene que convertir buen juego en resultados ante rivales grandes, no solo ante equipos de la parte baja. Y los técnicos, tanto Jardín como Milito, están bajo la lupa, aunque en situaciones distintas. En el fútbol mexicano, la memoria es corta, pero el impacto es grande. Un resultado cambia discursos, un rumor altera percepciones, una goleada redefine debates. Hoy el golpe de realidad parece más fuerte para el América.
mañana puede cambiar. Porque esto es Liga MX, donde cada jornada reescribe la narrativa. Lo único seguro es que ni el tricampeonato garantiza inmunidad, ni el buen juego sin contundencia asegura títulos. La realidad siempre alcanza, y cuando llega, no pide permiso. Y si seguimos profundizando, hay un elemento que no podemos dejar pasar, la percepción del entorno. Porque en la Liga MX no solo importa lo que sucede en la cancha, importa cómo se interpreta. Y el América vive permanentemente bajo el microscopio. Cuando gana, es obligación. Cuando pierde, es crisis. Cuando golea, es normal. Cuando lo golean, es escándalo. Ese es el precio de ser el equipo más mediático del país. Entonces el 4-0 ante Tigres no solo es una derrota, es un mensaje simbólico, no eres invencible. Y ese mensaje pesa más cuando vienes de un tricampeonato. Pero hay que ser justos, Tigres no ganó por casualidad. Tigres ajustó mejor, fue más intenso, fue más contundente, fue más inteligente en la ocupación de espacios. Bruneta cambió el ritmo, Correa fue profundo, el equipo encontró huecos entre líneas y supo castigar. No fue un accidente arbitral ni un rebote fortuito, fue superioridad clara. Y cuando un rival te supera así, la autocrítica debe ser inmediata. No desde el drama, sino desde la corrección. Ahora, el americanismo tiene una tendencia natural, buscar culpables. Que si el refuerzo no rinde, que si el técnico se equivocó en el planteamiento, que si el contención jugó demasiado atrás, que si el delantero no presionó. Y sí, todo eso puede tener parte de verdad. Pero también existe un factor colectivo. Cuando el bloque se parte, cuando las líneas quedan separadas, cuando el mediocampo no acompaña, el problema no es individual, es estructural. Y ahí el cuerpo técnico tiene que intervenir. En el caso de Veiga, por ejemplo, el debate se ha vuelto casi ideológico. Hay quienes dicen que necesita tiempo, adaptación, entender el ritmo mexicano, conocer a sus compañeros. Y hay quienes responden que el América no es un equipo para esperar 6 meses a nadie. Ambas posturas tienen algo de razón. El punto clave es cómo se gestiona esa transición. Si el sistema no le favorece, el entrenador debe ajustar. Si el jugador no responde a la exigencia inmediata, también debe elevar su nivel. Es un proceso de doble vía. En contraste, Guadalajara no enfrenta el mismo nivel de presión mediática tras sus derrotas. Sí, perdió ante 2 rivales de jerarquía, pero mostró momentos de buen juego. No fue aplastado, no fue exhibido, fue superado en eficacia. Y eso es distinto. Cuando un equipo compite pero pierde, el margen de confianza se mantiene. Cuando un equipo es superado ampliamente, la duda crece. Pero cuidado, también puede haber un espejismo. Porque perder por poco no siempre significa estar más cerca de ganar. A veces significa que todavía te falta ese último paso. Chivas necesita demostrar que puede sostener su propuesta ante los equipos top y además cerrar partidos. Porque jugar bien no es suficiente en un torneo corto. Necesitas contundencia, necesitas manejo de tiempos, necesitas personalidad para no caer tras el primer golpe. Y aquí aparece un factor que puede alterar el equilibrio, la convocatoria-selección. Si Guadalajara pierde piezas clave por llamados internacionales, su margen de maniobra será 2. Y aunque el discurso oficial diga no hay excusas, la realidad competitiva cambia. No es lo mismo enfrentar la liguilla con plantilla completa que con ausencias estratégicas. Eso no justifica, pero sí explica. Volviendo al clásico tapatío que se aproxima, ese partido puede redefinir la narrativa inmediata. Si Chivas gana, la conversación cambia, las 2 derrotas quedan como tropiezos ante grandes y el equipo retoma confianza. Si pierde nuevamente, entonces el discurso de todavía no le alcanza cobrará más fuerza. Porque 3 derrotas consecutivas sí pesan en lo anímico. En cuanto al América, su siguiente partido será una prueba de carácter, no tanto por el rival, sino por la respuesta. Los equipos campeones se distinguen por cómo reaccionan después de una goleada. Si el equipo se muestra compacto, intenso, con hambre, el 4-0 quedará como anécdota. Si vuelve a exhibir fragilidad, entonces sí habrá que hablar de crisis estructural. La Liga MX vive de estos contrastes. Un equipo puede parecer invencible una semana y vulnerable la siguiente. Y en ese entorno, la estabilidad emocional es tan importante como la calidad técnica. Jardín tiene experiencia para manejar estos momentos. Milito está en un proceso de construcción donde cada derrota es aprendizaje. La conclusión provisional, porque en el fútbol nunca hay conclusiones definitivas a mitad de torneo, es esta: el golpe de realidad fue más duro para el América por la forma y el contexto. Pero eso no significa que su techo sea más bajo que el de Chivas. Significa que hoy está más cuestionado. Y en esta liga, estar cuestionado no siempre es negativo. A veces es el impulso necesario para corregir. Porque al final, más allá de encuestas y debates, la única respuesta válida llegará en la cancha. Y la cancha no entiende de narrativas. Entiende de intensidad, de precisión y de carácter. Y ahí, tanto América como Guadalajara tienen todavía mucho que demostrar, y si realmente queremos ir todavía más al fondo del asunto.
Hay que hablar del factor psicológico, porque cuando se habla de golpe de realidad, no se trata solamente del marcador. Se trata del impacto interno que deja ese marcador. En el caso del América, el 4-0 no solo mueve la tabla, mueve el vestidor, mueve la percepción del jugador que venía sintiendo que el equipo ya estaba retomando ritmo, mueve la confianza del refuerzo que todavía no se adapta y que ahora carga con más presión, mueve al entrenador que, aunque tenga colchón por títulos anteriores, sabe perfectamente que el americanismo no perdona debilidades prolongadas. Y aquí es donde la gestión de crisis se vuelve fundamental, porque una goleada puede fracturar o puede unir, puede generar reproches internos o puede provocar un cierre de filas. Los equipos campeones históricamente responden con orgullo después de un golpe así. La pregunta es si este América tiene hoy esa estructura emocional, porque no es lo mismo tener jerarquía en nombres que tener jerarquía en carácter colectivo. Y el carácter colectivo se demuestra cuando estás contra la pared. En el caso de Chivas, el escenario es distinto pero igualmente desafiante. 2 derrotas seguidas no son catastróficas, pero sí representan un freno en la narrativa positiva que se había construido. Y lo más delicado no es perder, es el mensaje que deja la derrota ante equipos que están llamados a competir por el título. Porque ahí es donde se mide si realmente estás para dar el salto o si todavía estás en proceso. Y la sensación que deja Guadalajara es que compite, pero todavía no define. Llega, genera, pero no concreta con la contundencia que exige un candidato real. Ahora bien, tampoco hay que exagerar. La temporada es larga, hay margen de corrección y el fútbol mexicano es profundamente volátil. Un par de victorias pueden cambiar completamente la percepción. Pero lo que sí queda claro es que tanto América como Chivas están en momentos distintos de su ciclo. América está defendiendo hegemonía. Chivas está intentando consolidar un proyecto. Son presiones diferentes, pero igual de intensas. Hay otro elemento que no se puede ignorar, el discurso externo. En América ya comienzan las voces que dicen ya se acabó el ciclo, ya no es el mismo equipo, los refuerzos no funcionan. Ese tipo de narrativa puede escalar rápidamente si no se corta con resultados. En Chivas, en cambio, el discurso todavía es más indulgente, más comprensivo, más orientado a proceso que a resultado inmediato. Esa diferencia en el entorno también influye en la respuesta del equipo. Y algo muy importante, la diferencia entre explicar y justificar. Explicar que un jugador necesita adaptación es válido. Justificar indefinidamente el bajo rendimiento no lo es. Explicar que una derrota ante Toluca o Cruz Azul entra dentro de la lógica competitiva es razonable. Justificar falta de contundencia como si fuera un detalle menor no lo es. El equilibrio está en reconocer fallas sin dramatizar, pero también sin minimizar. Si miramos el panorama general de la Liga MX, el torneo está mostrando que no hay un dominador absoluto. Tigres puede ser irregular y luego golear. Cruz Azul puede liderar con autoridad. Toluca puede definir en media hora. América puede ser campeón y luego verse frágil. Chivas puede jugar bien y aún así quedarse corto. Esa paridad es atractiva para el espectáculo, pero bruta para los proyectos que buscan estabilidad. Y aquí viene el punto decisivo, la reacción inmediata. Los próximos 2 partidos de América y Chivas serán más importantes que los anteriores. No por la tabla, sino por el mensaje. Si América responde con intensidad y corrige detalles tácticos, la goleada quedará como advertencia necesaria. Si vuelve a mostrar fisuras, el discurso de crisis crecerá. Si Chivas gana el clásico tapatío y recupera contundencia, las 2 derrotas serán interpretadas como parte del aprendizaje. Si pierde otra vez, el golpe de realidad se profundizará, porque el fútbol mexicano no espera a nadie. La jornada doble está encima, el calendario no da respiro y la presión no se diluye sola. Los entrenadores tienen que ajustar rápido, los jugadores tienen que asumir responsabilidad, y las aficiones, que viven todo con intensidad máxima, exigen señales claras. Entonces, ¿quién tuvo peor golpe de realidad? Hoy, por el impacto mediático y por la forma, el América. Pero eso no define el desenlace del torneo, define el momento. Y el momento en el fútbol es frágil, cambiante, impredecible. Lo que sí es seguro es que ni América está acabado, ni Chivas es invencible. Ambos están en una etapa de ajuste. Ambos necesitan responder. Y ambos tienen calidad suficiente para hacerlo. La diferencia estará en quien entienda mejor la lección del golpe recibido. Porque en la Liga MX, la realidad no perdona, pero tampoco es definitiva. Se reescribe cada semana. Y el que aprende más rápido es el que termina levantando el trofeo. Y hay algo todavía más profundo que debemos analizar si realmente queremos entender el momento de estos 2 equipos. La diferencia entre proyecto y momento. Porque muchas veces el debate mediático se queda atrapado en el resultado inmediato. En el 4-0, en las 2 derrotas consecutivas. En el error puntual, pero los clubes grandes no pueden evaluarse solo por 90 minutos. Se evalúan por tendencia. Y aquí la palabra clave es tendencia.
¿Cuál es la tendencia del América? Si somos fríos, el equipo no ha jugado bien de manera sostenida desde hace varias jornadas, incluso desde el torneo anterior en ciertos tramos. Ganó, sí. Compitió, sí. Fue campeón, sí. Pero el funcionamiento colectivo no siempre fue dominante. Entonces la pregunta incómoda es, ¿el 4-0 es una anomalía o es una señal de algo que ya venía mostrando grietas? Porque si es anomalía, la reacción será rápida. Si es síntoma, entonces el ajuste debe ser más profundo. Y eso nos lleva directamente a Jardín. Un técnico no pierde la capacidad por un mal partido, pero sí tiene que demostrar capacidad de reinvención. Los equipos que logran hegemonías largas son aquellos cuyos entrenadores evolucionan. Si los rivales ya descifraron ciertos patrones, si el sistema 4-2 a 3-1 se vuelve predecible, si los contenciones juegan demasiado paralelos y no rompen líneas, entonces toca modificar. Y no se trata de cambiar todo, se trata de ajustar piezas, de encontrar variantes, de que el rival no sepa exactamente qué esperar. En el caso de Chivas, la tendencia es distinta. La tendencia es crecimiento, pero con límite visible. El equipo compite, presiona, genera ocasiones, tiene identidad. Pero cuando enfrenta planteles más consolidados, la diferencia aparece en pequeños detalles, un error en salida, una desconcentración defensiva, una falta de contundencia en el área rival. Y esos detalles son los que separan a los aspirantes de los contendientes reales.